Vamos a entrar a ver los EBS de Haxorus. Tiene este entrenamiento en EBS, puntos de salud, el ataque, la defensa, el ataque especial, la defensa especial y la velocidad. Mi Haxorus no tiene ningún tipo de entrenamiento en ataque especial porque no lo necesita. ¿Qué onda, trainers? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo espero que sí. El día de hoy les traigo un video muy importante para que ustedes puedan mejorar a sus Pokémon y ser lo más competitivos posibles. Este video nació gracias a una charla que estaba teniendo con unas personas en el grupo de WhatsApp que me comentaban que sus Pokémon a veces no resisten bien los golpes en comparación a los mismos Pokémon de sus rivales, o que no pegan tan fuerte también en comparación a los Pokémon de otros rivales. Entonces, llegando a la conclusión de que no están haciendo bien el entrenamiento de sus Pokémon en tanto al aspecto de los IBS y los EBS, o IVs y EVs para más fácil mencionarlo. Son aspectos individuales de cada Pokémon, todos lo tienen, más sin embargo cada uno puede ser diferente. Los EBS son puntos de esfuerzo individual que nosotros vamos a entrenar en las estadísticas de nuestro Pokémon a nuestro antojo, por así decirlo. Media vez tengamos los recursos necesarios, podemos hacerlo a nuestro antojo. En cambio, los IBS son puntos que el Pokémon trae por nacimiento, con un valor desde 0 hasta 31 puntos. Los IBS pueden ser pues mejores o peores dependiendo qué tan alto sea, pero en este juego es un tanto distinto. Vamos a entrar a ver a mi equipo y vamos a ver pues en este caso a Haxorus, que es el primero que tenemos ahí. Nos vamos a fijar en este apartado de acá. Aquí dice Endeavor Balloons y a la par podemos ver que dice Individual Balloons, que serían los EB y los IB. Vamos a entrar a ver los EBS de Haxorus y podemos ver de que pues Haxorus tiene este entrenamiento en EBS, cada valor individual, que en este caso sería los puntos de salud, el ataque, la defensa, el ataque especial, la defensa especial y la velocidad. Mi Haxorus no tiene ningún tipo de entrenamiento en ataque especial porque no lo necesita. Haxorus tiene una naturaleza donde nos aumenta la velocidad, pero nos quita ataque especial porque no lo necesita. Igual en los EBS no le he entrenado el ataque especial porque no usamos el ataque especial con Haxorus, no lo necesitamos, entonces no es necesario subirle o entrenarle o gastar recursos en esta característica del Pokémon. Por lo tanto, mientras más nosotros subamos sus EBS, nuestro Pokémon irá aumentando su poder. Y por este apartado podemos ver los IBS. En este caso, pues Haxorus tiene los IBS a tope. Para yo entrenar los IBS de mi Pokémon, yo espero a tener bastantes recursos. No espero a juntar 10, a juntar 100, a juntar 500. Yo espero tener bastantes recursos para poder pues hacer un buen aumento de poder en mi Pokémon. Ustedes pueden hacerlo pues de la forma que prefieran. Por esta parte vamos a ver los IBS de Haxorus. Podemos darnos cuenta que Haxorus tiene sus IBS al máximo. Como pueden ver acá dice mínimo desde 0 y máximo 31. Todos sus IBS están en 31 puntos, están al máximo todos. Para yo poder haber llegado a Haxorus al máximo, más o menos necesité 600 plumas doradas y 700 a 800 plumas grises o verdes, no sé cómo la vean ustedes. Entonces acá podemos ver de que Haxorus ya tiene sus 6 IBS al máximo. Con esos candaditos que podemos ver acá, podemos bloquear la estadística para que ya no se mueva y podamos pues seguir aumentando las estadísticas. Así que si necesitamos que se muevan, eso lo tienen que hacer siempre cada vez que vayan a refinar los IBS de su Pokémon. El último candadito, que esta fue la última estadística que subió, no está bloqueada porque solo te permite, aquí está el mensaje, bloquear 5, ya que son 6, pues la última pues se tiene que mover obviamente. Para entrenar bien a nuestro Pokémon tenemos muchos aspectos, tanto como subirle el rango, como subirle las esencias, como subirle el Hyper Training, como subirle la amistad y como mejorarle sus runas. Todo esto es tan importante como los EBS y como los IBS. Entonces, ¿dónde vamos nosotros a conseguir los recursos necesarios para subir los EBS y los IBS de nuestro Pokémon? Pues esto es muy fácil y muy sencillo. Los IBS podemos comprar acá las plumas plateadas, son plateadas, perdón. Vamos a comprar aquí las plumas plateadas. Las plumas doradas, pues eso sí es un poco más complicado, ya que tendríamos que
buscarlas acá en el Battle Pass, tratar la manera de llenar el Battle Pass y ganar los mayores recursos posibles. Podemos acá en el Battle Pass conseguir plumas doradas también. En el apartado en este apartado acá de los regalos gratis, aquí también nos dan una al día. Y en el gremio también, si nosotros hacemos los raid boss, nosotros podemos participar en este. Por ejemplo, acá nos dan, tenemos que ayudar a nuestro gremio para quedar en un muy buen lugar. También aquí en la tienda, si no mal recuerdo, en la Wild Store, aquí salen, podemos comprar una únicamente cuando sale. También aquí mismo en la tienda de la arena podemos comprar lo que necesitamos para ir mejorando de poco en poco los EBS de nuestro Pokémon, y también podemos conseguirlos en la expedición. Ya les hice un video sobre la expedición para que lo puedan ganar fácilmente. Les voy a dejar aquí la etiqueta para que ustedes puedan entrar a ver el video después de terminar este. Ahora bien, les va a parecer muy poco eso, pero pues así es el juego, se avanza muy lento. Y también nosotros vamos a entrar a participar a la arena. En la arena, si nosotros quedamos en un muy buen lugar, podríamos ganar hasta 2500. En este caso pues nosotros estamos en el ranking número 4. Por lo tanto, al terminar el mes nosotros estaríamos ganándonos 2500 de estos accesorios que necesitamos para mejorar los EBS de nuestro Pokémon. Aquí podemos ver en el inventario que tenemos. Ahorita actualmente tenemos 6660 de estos accesorios. Yo junto a los 10.000, y cuando ya llego a los 10.000 pues ya los utilizo para hacer pues un buen aumento de poder en mis Pokémon. Como les decía, esa es la manera en la que yo lo hago. Ustedes pueden hacerlo de la manera que más les guste. Pueden guardar más o pueden guardar menos, o hacerlo diario, eso no importa. De esta manera ustedes pueden mejorar los IBS y los EBS de su Pokémon, que es muy necesario que lo hagan, la verdad, porque si no sus Pokémon no van a pegar como deben pegar y tampoco van a resistir como deben resistir. Este ha sido el video del día de hoy, mis amigos. Les agradezco por verlo hasta este punto. Los quiero un montón, un apapacho. Les agradeceré si me dejan un comentario si les sirvió, si les gustó, y si también necesitan que les hable de algún tema en específico, también déjenmelo en los comentarios. Yo estaré tomando en cuenta la idea de su video para más adelante poderlo hacer. Hasta la próxima, trainers. Chao, chao. Like no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my